Qué blanco eso. Bien, bro. Me pica la nariz. Hostias. Mira, no me espanta, pero como que ya mejor voy a hablar de eso otro lado. Ya no. Te espanta, Nacho. La abuela. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la vejiga. La vejiga es uno de los primeros órganos que presenta dimorfismo sexual. ¿A qué me refiero con esto? A que su disposición, su forma, es diferente dependiendo del sexo biológico del individuo que la tiene o en el que lo estamos estudiando. Entonces, la vejiga esencialmente tiene tres paredes. Está un poquito en duda sobre si las paredes laterales realmente existen como paredes laterales, pero lo primero que podemos encontrar es una pared anterior de la vejiga. Esta pared es la más constante de hombres a mujeres, ¿sale? Esta pared prácticamente no modifica sus relaciones anatómicas y podemos ver que prácticamente está adherida al tejido fibroso y adiposo que se encuentra por detrás del sínfisis del pubis. Entonces, aquí tenemos a la sínfisis del pubis, aquí tenemos el tejido retropúbico, el tejido adiposo retropúbico, y aquí podemos ver la adherencia de la pared anterior de la vejiga, ¿sale? Entonces, en este sentido, esto es prácticamente idéntico en hombres y mujeres. Esta es una vejiga masculina, dado que no hay útero ni vagina atrás, ¿sale? Y estas son las vesículas seminales y la próstata. Entonces, vejiga masculina, y vamos a una vejiga femenina, una vejiga de mujer. Aquí podemos ver nuevamente cómo las relaciones anatómicas de la pared anterior son prácticamente idénticas, solamente tenemos el tejido adiposo retropúbico, ¿sale? Vamos viendo hasta esta parte. Bueno, donde se comienzan a presentar ya un poquito más de variaciones es en la pared superior o techo de la vejiga. También tenemos que hablar de que esta pared es dinámica. Como todos lo sabrán, la vejiga tiene la capacidad de funcionar como reservorio de orina. Estaba escuchando la clase de un compa mío que dice que son más de 500 mililitros. Digo, igual me puedo equivocar, pero la capacidad de la vejiga oscila dependiendo de los autores y del enfoque de los autores, entre los 350 mililitros a los 500 mililitros, ¿ok? Y de todas maneras, para fines de examen, esa es la cifra que les voy a preguntar. Bueno, aquí vemos la pared superior de la vejiga. Evidentemente, si la vejiga está repleta de líquido, esta tiene una forma convexa y además, en el caso de la mujer, contacta con el útero. Pregunta del millón. Cuando se hace un ultrasonido con fines obstétricos, generalmente le solicitan a la mujer que tenga vejiga llena, ¿sale? Si no, casi le dicen, tenga esta botella de agua, vaya a tomársela y regrese en 15 minutos. Bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Las relaciones anatómicas de la vejiga. No solo es el hecho de que el líquido transmite mejor el sonido, bueno, no mejor el sonido, pero mejor para fines de ultrasonido, sino también el hecho de que la pared de la vejiga va a terminar contactando con el útero. Si la vejiga está depletada, sencillamente no se establece este contacto, ¿ok? Entonces, un ejemplo de cómo ese dinamismo en las relaciones anatómicas y en la disposición de la vejiga tiene relevancia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, en el caso de los sujetos masculinos, como podemos observar, la pared superior de la vejiga, independientemente de que esté llena de líquido o independientemente de que esté vacía, prácticamente no modifica sus relaciones anatómicas. Ahora, vamos a comenzar a hablar de la pared posterior de la vejiga. La pared posterior de la vejiga es la que más cambios, más diferencias tiene entre un sexo y otro. Primero podemos encontrar en el hombre, que vamos a dividirla aproximadamente en tercios, ¿sale? Entonces, la pared posterior de la vejiga, aproximadamente en el tercio superior, no está adherida, de hecho está libre. Y cuando la vejiga se encuentra llena de líquido, podemos observar que aquí se forma un receso, ¿sale? Un receso o fondo de saco, conocido como fondo de saco rectovesical, o también llamado por los compas como fondo de saco de Douglas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno.
Por otro lado, en el tercio medio podemos observar cómo la vejiga se relaciona por adherencias principalmente con las vesículas seminales. También aproximadamente a esta altura es donde desembocan los uréteres, ¿sale? Aquí se puede ver una de las desembocaduras de los uréteres. Y también se produce la adherencia de los conductos deferentes, ¿sale? De los que hablaremos más adelante. Por último, en el tercio inferior de la pared posterior de la vejiga, observamos esta relación por adherencia con la próstata, ¿sale? Esto en el caso del hombre. Entonces, en el hombre, el tercio superior es libre, luego tenemos el tercio adherido a la parte posterior, donde se relaciona con las vesículas seminales e indirectamente con el recto, y por último el tercio inferior, donde se presenta la adherencia con la próstata. ¿Ok? Ahora vamos a la mujer, y esta pared ya es bastante diferente en la mujer. ¿Qué observamos? Toda la pared posterior de la vejiga en la mujer está adherida, sale toda completita, aquí no hay porciones libres, ¿ok? Podemos observar que prácticamente la totalidad de su adherencia termina siendo la descarga sobre la vagina, ¿ok? Prácticamente toda la adherencia es sobre la vagina. Ahora, aquí hay una cuestión de lenguaje, espero decirlo bien desde el inicio para que me entiendan bien. Miren, toda la pared posterior de la vejiga está adherida en la vagina, pero en la parte superior además se relaciona con el útero, porque el útero tiene una porción que queda adentro de la vagina, ¿sale? El útero tiene una porción intravaginal, lo veremos con más detalle adelante, ¿ok? Entonces, en esencia, está adherida con la pared anterior de la vagina, ¿sale? Bueno, hay tejido fibroso entre las dos, ¿ok? Pero además se relaciona con el útero, dado que el útero tiene una porción que queda adentro de la vagina. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. Como les había comentado, en las porciones laterales se debate un poquito sobre si existen las paredes laterales en el caso de la vejiga o realmente solo son extensiones de estas tres paredes que mencioné anteriormente. Pero algo que sí es también importante de mencionar es que en los laterales, en los costados de la vejiga, se pueden encontrar, cuando esta está llena de líquido, ¿ok? Se pueden encontrar estos recesos paravesicales, ¿ok? Estos son relevantes porque el líquido, pus, sangre, bueno, cualquier tipo de líquido, pus, sangre, etcétera, se puede almacenar en estos sitios, ¿sale? En estos sitios. ¿Vamos bien hasta acá? Yo tengo una pregunta. Dígame, joven. La iba a hacer exacto que dijo de que se debe de estar la vejiga llena de orina. ¿Por qué cuando hacen muestras para ver si hay infecciones en las vías urinarias también piden que llena la vejiga? O sea, que tomen. Cuando hacen muestras. Bueno, cuando hacen las muestras de orina, pues. O sea, yo había escuchado que, bueno, sobre todo en las mujeres, cuando hacen las muestras de orina, que esté llena, absolutamente llena la vejiga, y luego para que les tomen el ultrasonido, bueno, para ver qué parte está inflamada, algo así. Es que yo tengo un familiar que hace poco tuvo una infección en las vías urinarias, exactamente en la vejiga, y le dijeron que tenía que tomar agua, que estuviera lleno, y le hacían ahí el ultrasonido para ver lo que estaba afectado, pero no podía estar enteramente lleno. Bueno, mandar un ultrasonido en el contexto de infección de vías urinarias, No sé si es ultrasonido, pero no voy a decir que a lo mejor quien la atendió pero no es lo habitual ni lo que viene en las guías de práctica clínica. O sea, la infección de vías urinarias se diagnostica con un núcleo cultivo o con un eco. Hay ciertas características: presencia de nitritos, presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias, presencia de cilindruria, etc., ¿no? Entonces, no se pide ultrasonido. Incluso ya estás llevando el control de tu paciente, no se pide ultrasonido. A lo mejor había alguna otra condición en tu familiar, en la paciente, que hizo que por esa razón se le mandara un ultrasonido para verificar que no hubiera otra condición en la vejiga, ¿sale? O sea, si hay infección de vías urinarias, asumes que probablemente hay inflamación en la región vesical, pero esta inflamación es difusa, entonces no te interesa en particular saber qué parte está inflamada de la vejiga. Pero insisto, a lo mejor quieres ver que no haya piedras, a lo mejor quieres ver que no haya otras estructuras.
eso sí es relevante y por eso mandarías el ultrasonido. Pero por una infección per se, no. Ahora, que forme parte de la indicación que esté llena la vejiga, o sea, para tomar la muestra para urocultivo o para examen general de orina, que esté llena la vejiga, no. A lo mejor aquí es una situación de lenguaje. Lo que sí se intenta es que la orina haya permanecido en la vejiga por un periodo mayor a 6 horas, sería lo ideal. Entonces, lo más común es que le digan, mire, antes de dormir vaya y tómese un vasito de agua o algo para que en la mañana sí tenga un poco llena la vejiga, sobre todo si el paciente no se despierta en las noches a orinar. Y en la mañana, la primera orina de la mañana deja salir un primer chorro y a partir del segundo chorro de orina ya llena su vasito colector de orina y casi inmediatamente, que no pase un periodo mayor a una hora, entrega su vasito para que de ahí se tome el examen general de orina y el urocultivo. ¿Ok? Pero no es que esté llena la vejiga, es que la orina permanezca ese determinado tiempo en la vejiga. ¿Sale? Insisto, a lo mejor es una mala interpretación del lenguaje, a lo mejor sí le dijeron eso de llenar la vejiga, pero ahí sí no le estaría entendiendo el porqué. ¿Sale? ¿Por qué quieren que la orina permanezca tiempo en la vejiga? Pues precisamente para que se detecte la infección. Si en este momento agarran una botella de 2 litros, pues probablemente en 1 o 2 horas ya estemos yendo a orinar. Pero fue una formación tan rápida de orina que a lo mejor no alcanza a observarse la colonización de bacterias. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa? Me tiene una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin orinar? O sea, con la vejiga ya al límite y que pues, no orina. Antes de que haya un daño o algo así. Pero es que a mí me decían que cuando estaba chiquito que si no iba al baño me podía reventar la vejiga de tanto aguantarme la vejiga. Y no sé qué tan cierto sea. Bueno, me estaban diciendo que en el baño de mujeres se rumora que si chocas también te puede reventar la vejiga, ¿no? La respuesta exacta en horas no la tengo. No lo sé. Te puedo decir que hemos tenido pacientes con retención urinaria. Literalmente la uretra por infecciones o por otras cosas se estenosa o se forman adherencias. Entonces ya no pasa la orina por ahí. Y se tiene que hacer una punción suprapúbica para llegar a la vejiga y vaciarle. Suena muy dramático, pero duele como un piquete de inyección común y corriente. Y que estos pacientes llevan aproximadamente día y medio sin orinar, o sea, ya la sensación de plenitud ya era muy grande. Pero no sabría qué responderte en horas exactas, ni tampoco sé cuándo hubieran aguantado a sus pacientes antes de que les picáramos. ¿Sale? Pero se puede reventar, No te- Por causas no traumáticas yo no conozco casos, ¿sale? Ahora, lo que pasa con la orina es que va para atrás, ¿sale? O sea, la orina dentro de la vejiga, si la vejiga ya no puede recibir más, pues lo que pasa es que los uréteres se llenan. Los uréteres se llena la pelvis renal, se llenan los cálices mayores y menores, hasta que llega un punto en que más bien el riñón ya no puede sacar orina, ya no se produce la filtración. Entonces puede producir falla renal por una obstrucción. Pero que te reviente la vejiga. Me engañaba. Como casi siempre no me gusta responder cosas absolutas. Quién sabe, igual yo soy el que no sabe, pero pues no me suena, ¿sale? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, una rápida. En cuestión algunas he escuchado que en eventos traumáticos los esfínteres se relajan y puede salir todas las secreciones que tengas en el cuerpo. Sí, ¿verdad? Se puede producir una pérdida del tono de los esfínteres anales y urinarios. Por ejemplo, también este fue un paciente. El paciente no comentó que tenía hipersensibilidad al metamizol y que le hipotensaba. Tenía fiebre y dolor y la enfermera se le hizo fácil meterle el metamizol sin preguntar. Le pone el metamizol, el paciente se hipotensa y se hizo del baño y se orinó en la silla donde estaba sentado. ¿Saben? Bueno, la otra cosa importante de mencionar
es que la vejiga presenta una, no es una prolongación, es una estructura que se relaciona con la vejiga por su parte anterior, que es el vestigio, es un vestigio embrionario, es conocido como uraco, ¿sale? El uraco básicamente es una estructura ligamentosa, cuando menos en el sujeto adulto, que comunica a la vejiga, bueno, lo de comunicar es medio relativo, conecta, no, tampoco está bien dicho, contacta a la vejiga por su parte anterior con la cicatriz umbilical o con el ombligo, ¿sale? Entonces, esta estructura se llama uraco. Profe, del fondo del saco del recto vesical dijo que eran recesos que solo se formaban cuando la vejiga estaba llena, ¿verdad? Los paravesicales son los que solo se forman cuando la vejiga está llena. El fondo del saco recto vesical en el hombre, pues también solo se forma cuando la vejiga está llena. ¿Vale? Okay. Aquí un detalle importante, por cierto, antes de que se me vaya la cámara, espérense. En el hombre, el fondo de saco recto vesical es el que se llama fondo de saco de Douglas. En la mujer es el fondo de saco recto uterino el que se llama fondo de saco de Douglas. Dígame, joven. Había leído de que ahí donde ocurría varios embarazos, cuando había embarazo ectópico, que ahí era donde se alojaban varias veces. Pues sí, es uno de los sitios, aunque no es el más frecuente. Creo que eran más o menos. El sitio más frecuente de embarazos ectópicos es la tuba uterina. Ah, tubarito. ¿Cuál dijo que era el de Douglas en mujeres? Perdón. Bueno, ¿Cuál dijo que era el de Douglas en mujeres? El recto uterino. recto uterino. Este de acá. Ah, ok. Y después era el hombre era Ok. Fondo de saco de Douglas. Dale pues. Oh, chingada, ya no lo veo. Acá está. Miren. La vejiga, al igual que la gran mayoría de las estructuras musculares o de los conductos musculares que hemos abordado hasta el momento, presenta la característica de tener 4 capas. Hablaríamos de una capa epitelial conocida como urotelio, de la cual ya les había hablado cuando mencionábamos al uréter. Después de esto hablaríamos de una capa submucosa atrófica o de tejido conectivo atrófico. Después de esto hablamos de una capa de tejido muscular y finalmente, cuando menos en la parte superior, de una capa de serosa que es peritoneo. Ahora, a nivel de la mucosa vesical, podemos observar que casi toda la mucosa vesical presenta pequeñas rugosidades y estas rugosidades tienen una función más o menos similar a las de las rugosidades o pliegues gástricos. Les decía que esos pliegues existen en el estómago para que el estómago se pueda inflar sin desgarrar a su mucosa. Pues aquí más o menos siguen esa misma función. Estos pliegues existen para que la vejiga pueda estar contraída, pero también se pueda dilatar sin que se desgarre la mucosa. Las mucosas no suelen ser elásticas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, sin embargo, podemos notar que hay una zona con una apariencia de triángulo que no presenta estas características rugosidades. De hecho, es sumamente lisa esta zona. ¿Cómo se denomina esa zona? Se llama trígono vesical, que literalmente se traduce como triángulo vesical. ¿Cuáles son los límites de este trígono vesical? Aquí podemos ver 2 orificios de salida, y estos orificios son las salidas de los uréteres, ¿sale? Aquí vamos a ver si aquí al lado aparecen los nombres. Uréteres, ¿sale? Ahí. Uréteres. ¿Vamos a irnos acá? Ya se ven en modo zombie todos. Y falta cabeza. Bueno, entonces, los vértices de nuestro triángulo son la salida de los 2 uréteres y por otro lado la emergencia de la uretra. ¿Sale? Uréteres, uretra. Uréteres, uretra. Esto nos deja este espacio triangular que es conocido como trígono vesical. A nivel de mucosa, el trígono vesical es liso. Esa es su principal característica distintiva. Pero ahorita vamos a ver una característica que tiene a nivel de la capa muscular. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, casi todo el músculo que posee la vejiga son fibras circulares concéntricas. Sale toda la vejiga, está llena de estas fibras circulares concéntricas. En su conjunto, todas esas fibras musculares concéntricas se llaman músculo detrusor de la vejiga.
músculo, ahí está escrito. No. Bueno, los uréteres no son elásticos. Y aquí podemos observar la salida de los dos uréteres a la altura del trígono vesical. Si al momento de que se contrae la vejiga los uréteres fueran arrastrados, eso haría que continuamente se estuvieran estirando los uréteres. En consecuencia, los haría susceptibles de un desgarro. Sin embargo, justamente en esta zona del trígono vesical, pero en la capa muscular, tenemos unas fibras que se llaman asas, ¿sale? Y estas asas lo que permiten es que esta zona tenga poca movilidad comparada con el resto de la vejiga. Entonces, mientras toda la vejiga se está contrayendo para la expulsión de la orina, esta zona del trígono permanece relativamente inmóvil y gracias a eso no se producen desgarros ni en los uréteres ni en la uretra. Vamos bien hasta acá. Por otro lado, y adelantándome un poquito, los límites de la uretra con respecto a la vejiga varían. Hay algunos autores que de hecho dicen que hay una porción de la uretra que se llama uretra vesical. Hay otros autores que sencillamente dicen que la uretra empieza un poquito más abajo del orificio uretral. Sea como sea, es muy importante mencionar que la uretra, que veremos a continuación, tiene fibras musculares circulares y que estas constituyen por sí solas un esfínter llamado esfínter uretral. Acá está, esfínter uretral. ¿Ok? Vamos a irnos hasta acá. ¿Cómo repetir, por favor? Sí. La uretra que veremos más adelante posee fibras musculares, ¿sale? Dispuestas en forma circular, y estas fibras terminan constituyendo una estructura que es el esfínter uretral. Aquí está señalado el esfínter uretral externo, pero también hay un esfínter uretral interno. Dígame. Una pregunta, ¿se puede atorar un lito en medio de la uretra? Sí, sí. De hecho, cuando menos en el internado, mientras roté en urgencias, ¿qué te gusta? Un paciente por semana llegaba al servicio de urgencias porque se había atorado un lito en la uretra. De hecho, en uno de los casos, uretra masculina, en uno de los casos, prácticamente a la altura del glande, estaba ahí el lito. Entonces, en el servicio de urgencias, bajó el urólogo, dilató con unas pinzas y se extrajo la piedra. ¿Sale? ¿Y lo anestesiaron? Obviamente. No, le dijimos aquí, señor, aquí no hacemos esas cosas. Bueno, trapo. ¿Quieres saber lo que es un parto? Bueno, vamos a comenzar a hablar de uretra, ¿sale? La uretra, si la vejiga ya era sexualmente dimórfica, la uretra dice quítate que ahí te voy. La uretra presenta características, extensión, forma completamente diferentes entre hombre y mujer, ¿sale? A continuación podemos ver la esquematización o la representación de una uretra femenina. La uretra femenina tiene una extensión aproximada de 3 a 4 centímetros de longitud, es decir, es excepcionalmente corta. Además de esto, pueden observar ustedes que su disposición es casi recta. Estas dos características, el hecho de ser corta y el hecho de ser prácticamente recta, favorece que en la mujer se produzcan infecciones de vías urinarias hasta cierto punto espontáneas. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ahora, la uretra femenina es tan corta que la mayoría de los libros y autores no distinguen porciones en esta, ¿sale? Ahora, la uretra masculina sí tiene claramente porciones, ahorita lo voy a mencionar, pero haciendo analogía de esas porciones en la uretra masculina, se puede afirmar que la uretra femenina tiene una porción vesical
tiene una porción membranosa, ¿sale? Y tiene una porción vulvar o esponjosa, ¿sale? Entonces, porción vesical, porción membranosa y porción vulvar o esponjosa. ¿Vamos bien hasta acá? Disculpe, entonces, a lo largo de toda la uretra es el esfínter o tiene como... No, el esfínter estaría pegadito a la porción vesical. De hecho, parte de esta estructura muscular debería de ser el esfínter uretral. Acá de hecho le dice esfínter uretral, ¿sale? Pero aquí podemos ver que en la porción vulvar no hay, en la porción vesical no hay, ¿sale? Y de esto, una parte es músculo liso y otra parte es músculo esquelético estriado. Cuando nosotros tenemos continencia voluntaria, continencia urinaria, lo que estamos haciendo es apretar la parte del músculo esquelético estriado. Y generalmente el músculo liso es el que nos traiciona, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo podemos controlar. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno. Miren, la uretra masculina. Aquí pueden observar cómo la uretra masculina, más o menos hasta este punto, hasta este primer acodamiento, ya habría cumplido con los 3 a 4 centímetros que tiene de extensión la uretra femenina. Después de este primer acodamiento, tiene una porción transversal y después tiene un segundo acodamiento donde finalmente termina la uretra masculina. Las dos características, el hecho de ser más larga y además, esto es súper importante en realidad, la característica de presentar estos acodamientos impiden que la colonización bacteriana pueda ascender para producir frecuentemente infecciones de vías urinarias, ¿ok? Es por esto que en el hombre la estadística dice que son mucho menores. Por poner un ejemplo, una niña pequeña puede tener aproximadamente una infección de vías urinarias al año, sin que tengas que empezar un protocolo de revisión. Me refiero a menores de 6 años. Sin que tengas que empezar un protocolo de revisión de por qué se produjo la infección de vías urinarias. Pero, cuando menos un niño de edad escolar o alrededor de los 6 años, si presenta una infección de vías urinarias, inmediatamente tienes que checar qué posibles factores pueden estar contribuyendo a esto. Una pésima higiene o el hecho de que el niño tiene algún problema en el flujo urinario, etcétera, porque eso no es normal, ¿sale? Entonces imagínense, una niña se puede tener una infección de vías urinarias al año y en el niño no es para nada normal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, como les decía, en el hombre claramente se distinguen 3 a 4 porciones de la uretra masculina. Aquí no aparece ninguna llave que señale esta primera porción, pero es la que les digo que es controversial. Tendríamos una porción de uretra vesical. ¿Sale? Aquí estaría la uretra vesical, sería este pequeño tramo, uretra vesical. Después de la uretra vesical, aquí podemos observar esta glándula que es la próstata, ¿sale? Entonces, la siguiente porción de la uretra es la uretra prostática, ¿sale? Este tramo de acá es la uretra prostática. Sumamente importante la uretra prostática, porque más adelante veremos que el semen es vertido hacia la uretra justo a este nivel, ¿sale? Entonces, segunda porción, bueno, dependiendo de cuántas porciones le demos. Primera porción, si es que no consideramos que existe la uretra vesical. Primera porción, uretra prostática. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. La siguiente porción atraviesa unas estructuras que se llaman diafragma pélvico. Y al atravesar el diafragma pélvico, entonces la uretra está en su porción membranosa. ¿Sale? Uretra membranosa. Nuevamente, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Después de pasar la uretra membranosa, tenemos la porción que coincide con los cuerpos eréctiles del pene, que es la porción esponjosa, ¿sale? Porción esponjosa. Y a la porción esponjosa se puede dividir en la porción vulvar y porción pendular, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, el tema de uretra lo vamos a dejar hasta acá.
Más adelante retomaremos un poquito del tema de uretra, sobre todo cuando hablemos de la vía espermática y de las glándulas anexas en los genitales masculinos, ¿sale? Pero por el momento uretra la vamos a dejar hasta acá. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? Bueno.